pues ahora vamos a dar inicio con una persona que forma parte del equipo de Museo Sumaya. No me presenté, pero ayer creo que ya me conocen todos. Ana Paula Robleda, de Museo Sumaya, justo, lleva el área de comunicación y el área de coordinación de proyectos. Entonces, hoy estoy con un gran compañero, un gran colega y un poco el iniciador de este coloquio. Entonces, hoy lo vamos a escuchar desde este lado y no a través de correos, ni de llamadas, ni esta resolución de conflictos de ponencias, de si las ligas de videoconferencia, en fin. Francisco Antonio Escorza Espinosa es licenciado en Filosofía y Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Sus temas de investigación son la mediación en museos y la filosofía para niños. Ha colaborado y desarrollado proyectos educativos en museos de Ciudad de México y en Monterrey. Desde 2017 se desempeña en el puesto de comunicación educativa en Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Y créanme que si hay alguien apasionado y completamente comprometido con este proyecto, además de todo el personal de Museo Sumaya, es principalmente Francisco. Entonces los dejo en perfectas manos y disfruten mucho del día de hoy. Muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer pues a todo el equipo que ha formado parte desde varios meses antes para poder realizar este coloquio, a todas las amistades que también lo han nutrido de una manera u otra, y a las personas que lo van a, pues ahora sí la colaboración en los siguientes días, que bueno, mañana que todavía queda pendiente. Y pues para mí es un gusto justo presentarles estas reflexiones que he estado desarrollando justo desde hace 10 años, cuando estaba realizando la maestría en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana. También quiero agradecer mucho a Estela, que está aquí presente, que fue mi directora, a Laura, que también me asesoró, y a Erika en ese momento. Ha sido como un proceso interesante justamente de, en primer momento, y ya les iré contando más, pero justo este acercamiento a herramientas de mediación básicamente, ese fue como un punto inicial en la maestría, y a partir de eso ha habido toda una serie de, como les decía, de procesos de reflexión sobre los resultados de ese mismo proyecto. Como buen proyecto de investigación, quedaron algunos puntos a seguir abordando, a poder investigar un poco más, y eso también se ha nutrido bastante a partir de todas las diálogos, todas las discusiones que he tenido con mis colegas en Museo Sumaya, con todo equipo de educación, pasado y presente. Sí, exactamente. Aquí discusión se utiliza en un sentido y en una connotación positiva. Entonces, esto les voy contando. Lo que vamos a hacer hoy, lo que les voy a presentar, es una comparación de 3 metodologías. La interpretación como experiencia de Burham y Kaiki, filosofía para niños, niñas, niñes, de Matthew Lipman y Ann Sharp, y aprendizaje basado en objetos, que es pues algo implementado por varias personas. Al menos en lo que he investigado no he logrado identificar algún autor o alguna serie de personas que lo hayan desarrollado en un primer momento. Parece haberse nutrido de una manera mucho más colectiva. ¿Y por qué estas 3 metodologías? ¿Por qué compararlas? Bueno, aquí se mezclan 2 aspectos, ¿no?, que creo que es también importante resaltar. Por un lado, lo que ya les estaba adelantando, es una parte personal, ¿no? Es también este camino que creo que distintos educadores de museos vamos tomando, y cuáles son esos acercamientos que de manera individual, de manera personal, vamos teniendo a distintas herramientas, a distintas teorías y a distintas metodologías. Eso entonces justo responde también a las 2 primeras, ¿no? La interpretación como experiencia y filosofía para niños, pues responden a esta historia que les estaba comentando inicialmente, a este proceso de investigación como parte de la maestría. Y el aprendizaje basado en objetos responde
a otra dinámica. Es también una parte personal, es un acercamiento, ¿no?, que en determinado momento tuve, pero que también responde a los procesos que vivimos dentro de las instituciones, ¿no? Si nosotros revisamos normalmente la documentación, ¿no?, o lo que sale de distintos museos o investigaciones, normalmente creo que lo que vamos a encontrar es esta historia de qué herramientas, qué procesos se han estado trabajando, ¿no?, en un museo. Y en este caso, aprendizaje basado en objetos fue un pequeño acercamiento, pero también bastante interesante, que tuvimos justo con mi predecesora en el puesto de comunicación educativa, con Romina, y que también responde a otra serie de procesos institucionales que podemos identificar en el museo. Justamente, también ahorita les contaré más, pero la interpretación como experiencia, por ejemplo, se puede leer también en esta clave de los procesos y de las investigaciones que se habían estado realizando en ese momento en la línea de arte y educación, a partir de una serie de metodologías, principalmente provenientes de Estados Unidos. Pensemos en las inteligencias múltiples, ¿no?, como teoría, en toda otra serie de autores anclados principalmente en teorías psicológicas para abordar cuestiones artísticas, y que ahí hubo toda una serie de proyectos que se estuvieron desarrollando, ¿no?, toda una serie de intervenciones, ¿no?, de estudios de caso, toda una serie de investigaciones también de procesos, y en el momento en el que me integré a pues a esa línea de investigación, justamente estuve ahí también con varios compañeros que también estuvimos explorando ya estas otras propuestas, estas otras estrategias que de alguna manera u otra también respondían a estas propuestas psicológicas, y empezamos a encontrar también otros posibles caminos a seguir, más allá de, pues sí, de visual thinking strategies, por ejemplo, o abriendo puertas, ¿no?, como se conformó aquí en México principalmente. Y filosofía para niños, justo ahí fue también una manera de tratar de abordar ciertos problemas que encontraba, o más bien poder abordar ciertas posibilidades más bien que no veía que estuvieran suficientemente explotadas con otras propuestas, ¿no? Cómo poder hacer una indagación sobre ciertas preguntas que despertaban, por ejemplo, obras de arte contemporáneo, ¿no? Preguntas de corte más filosófico sobre qué es el arte, cómo interpretamos el arte, toda una serie de cuestionamientos que las obras de arte contemporáneo, a pesar de que son lenguajes artísticos que tienen ya varias décadas existiendo, siguen despertando, y creo que seguirán despertando definitivamente, ¿no? Entonces, por ahí va un poco esta apuesta, ¿no? Y a final de cuentas, el trabajo realizado con estas dos metodologías en un primer momento se fue también integrando y se fue transminando al trabajo que ahora he realizado desde comunicación educativa con el equipo de mediación, ¿no? Entonces, esa es la historia. Ahora bien, creo que estoy tomándome cierta libertad para mencionar la interpretación como experiencia, como metodología, porque es una cuestión mucho menos estructurada que las otras, a grandes rasgos, ¿no? Es mucho más libre, mucho más suelta, pero comparte, creo que también varios rasgos, que es lo que vamos a ver. Ahora, ¿por qué pensar también en este análisis teórico? O sea, revisar la teoría y como la práctica, ¿no?, de estas metodologías. Creo que ahí sucede un fenómeno muy interesante. Tenemos toda una serie de teorías sobre el arte, pedagógicas, de distintas características, y cuando las buscamos como educadores de museos, las buscamos o para justificar, ¿no? Creo que es una palabra que usamos constantemente, qué es lo que estamos haciendo, pero también ahí hay varias teorías que lo que hacen es describir y tal vez proyectar qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede suceder en estos procesos educativos.
pero también lo que esas teorías nos permiten o nos ayudan en muchos momentos es a estructurar la misma práctica, ¿no? Nos dan ciertos caminos, ciertas guías justamente de cómo organizar, no sé, una visita, un taller. Básicamente cómo organizar la relación que mantenemos con visitantes, educandos, dependiendo del contexto en el que estemos. Entonces, ese es como este trasfondo. Y ahora bien, ya para entrar más en forma de qué estoy hablando, tenemos justo esta cuestión, ¿no? La interpretación como experiencia de Burja Mikaiki, que básicamente lo que propone es un abordaje de cómo se realiza el trabajo de mediación, el trabajo educativo en museos de arte principalmente, ¿no? Y lo ancla justamente, la parte como práctica es esta observación atenta en grupo de las obras de arte para compartir justamente cuáles son esas impresiones, generar este proceso de intercambio y de colaboración para una construcción en conjunto del significado de las obras. Aquí hay también toda una reflexión por parte de ambos educadores sobre cómo se usa la información, ¿no? La información que ya existe en los museos, que ya se ha trabajado o que se está también pues investigando, y es un proceso justamente de colaboración. Aquí lo que tenemos es una dinámica en la cual pues justo se está buscando que los visitantes hagan esta observación y a partir de eso hagan un proceso de construcción del significado, pero no de manera independiente totalmente de la información que ya existe sobre las obras de arte, sino también dialogando cuando es necesario con la información que ya existe para poder ir ampliando el proceso de interpretación. Y hay también en esta propuesta, pues lo que les mencionaba, un cuestionamiento profundo del uso de preguntas a manera de receta. Por ejemplo, lo que sucedió en algunos casos con Abriendo Puertas, aunque la misma metodología de Abriendo Puertas con estos sets de preguntas que habían generado, ellos mismos dicen, bueno, estas no son preguntas a seguir 1, 2, 3, 4, 5, sino se requiere un uso mucho más libre y flexible de dichas preguntas, pero no siempre ocurría. Y justo aquí el objetivo a final de cuentas es acercarse a la obra y construir ese significado en conjunto. Entonces cuestionan justo que haya un uso de preguntas muy, muy concretas y más bien lo que se propone es también escuchar y atender las preguntas de los mismos públicos, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos les surge en ese momento? ¿Cuáles son las dudas? Que pueden ser dudas de distinta índole, desde preguntas muy, muy concretas de cuándo fue hecho o quién hizo la obra, hasta preguntas mucho más amplias. Entonces, esta justo es una línea, ¿no? Y luego tenemos filosofía para niños. Como les decía, mi interés, bueno, además de mi formación filosófica, venía justo de cómo poder abordar obras de arte contemporáneo, ¿no? Y estas cuestiones conceptuales, discursivas que despiertan todo ese tipo de obras. Entonces, aquí hay un trabajo muy interesante de, bueno, eso es algo que tuve que responder durante la maestría en varias ocasiones. ¿Por qué filosofía para niños en un contexto museístico y con obras de arte? La respuesta era esa, ¿no? Por un lado, no es únicamente para infancias, ¿no? Se puede aplicar con cualquier edad, básicamente, y para quienes no me han escuchado anteriormente, del público presente y quienes no estén familiarizados con ello, lo que tenemos es también una propuesta proveniente de Estados Unidos, de los 60s, de los 70s, impulsada primero por Matthew Lipman, luego con el apoyo pedagógico de Anne Sharp,
para fomentar habilidades de pensamiento. Lo que él había encontrado con sus alumnos universitarios de filosofía es que no eran muy buenos argumentando y razonando. Entonces, su propuesta en el contexto estadounidense, en el cual no reciben la materia de filosofía en preparatoria, o el equivalente, fue pues, hacer filosofía para niños. Aquí hay una cuestión interesante que es, no se trata, y aquí ya hay un primer paralelismo, ¿no? Si anteriormente pues, no se trata de dar esta cátedra sobre las obras de arte o la historia del arte, en este caso pues no se trata de dar cátedra sobre filosofía, ¿no? Y la historia de la filosofía occidental principalmente, sino más bien experimentarla, es decir, que sean los mismos niños quienes argumenten, ¿no? Quienes estén discutiendo. Para ello, lo que sí sucede es que la tradición filosófica queda totalmente rearmada en un material didáctico que son las novelas filosóficas, armadas por Lippmann y Sharp para distintos grupos de edades. Entonces, lo que sucede en esta dinámica es que es pues, la reunión de un grupo de niños en pleno, leen un fragmento de la novela filosófica, son diálogos normalmente que tienen a niños o adolescentes como personajes que van hablando de sus vivencias, y en esas novelas ya está articulada ciertos problemas filosóficos, ¿no? Están hablando los niños de esas cuestiones. Entonces, a partir de eso, las infancias plantean sus preguntas de corte filosófico, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es no necesariamente de esa manera? Pero justo ahí se va trabajando. Y la función aquí del profesor es exactamente, es una frase muy bonita que leí revisando nuevamente algunos apuntes, es ser pedagógicamente fuerte, filosóficamente humilde. Es decir, las opiniones filosóficas pasan a segundo plano del propio profesor, y lo importante es justamente mantener el ambiente de diálogo para que puedan intercambiar ideas los niños, ¿no? Y a partir de eso, con una serie de preguntas, ir fortaleciendo esto que son las habilidades de pensamiento. Básicamente, argumentar, ejemplificar, dar razones de lo que se piensa, contraargumentar, toda una serie de procesos que hablan justo de cómo se va elaborando cierto concepto. Al final, bueno, los niños eligen la pregunta, hay toda una serie de manuales justamente con los cuales los profesores trabajan, y vienen también toda una serie de preguntas sugeridas, pero también aquí la idea es poder explorar de una manera libre esos cuestionamientos, esas dudas. Entonces, tenemos justamente como estos aspectos, y aquí como objetivos un poco de cada uno de estos elementos es, Enrica Burham creo que no está tan claramente definido como pudiera ser en filosofía para niños, pero tenemos justamente esta idea, ¿no? Que los visitantes tengan experiencias profundas y características de obras de arte específicas. Es una cosa bastante amplia, en realidad, y hay, creo yo, otros elementos que nos sirven para conceptualizar mucho mejor dentro de la misma propuesta de ellos qué es lo que sucede. Y por parte de filosofía para niños tenemos pues distintas ideas que aquí les menciono. Una es formación de personas críticas con conciencia social, otra es desarrollo de habilidades de pensamiento, construcción de conceptos, exploración de valores, y de trasfondo una transformación escolar y social. Hemos tenido largas pláticas sobre objetivos en el equipo del museo, y justamente una parte aquí es también cómo dentro de esta misma propuesta metodológica, aquí estoy retomando algunas reflexiones de Eugenio Echeverría, que fue de los primeros impulsores o de los más importantes en México de filosofía para niños, con una labor que continúa realizando, y
justo tenemos distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una idea muy marcada de integrar como este proceso de reflexión, este proceso de indagación a la escuela, como parte de una propuesta de transformar la realidad escolar, aquí sí de estas, pues sí, ¿no? de las dinámicas que solemos repetir de una manera más tradicionalista, de compartir la información o todos los conocimientos, por cuestiones mucho más activas, pero que también tiene un trasfondo social con estas ideas de formar ciudadanos críticos en una democracia. Y aquí yo me atrevería a agregar en este contexto de una democracia liberal, ¿no? Con ciertos asegúnes de cómo se entienden los intercambios entre las distintas personas en discusiones de corte político, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces es una igualdad entre los niños, pero que también se vería entre los ciudadanos, y un poco ahí es lo que trata también es el horizonte en el cual está operando Filosofía para Niños, que se relaciona justamente con el tipo de personas que busca formar, ¿no? Personas críticas. Pero hacia adentro hay como están estos puntos de las habilidades de pensamiento, ¿no? Que le llaman de orden superior, la formulación de conceptos y la exploración de los propios valores, que pues también, ¿no? A partir de las preguntas que se van realizando de seguimiento de por qué piensas esto, qué te hace decir esto, estás de acuerdo o no con lo que acaba de decir tu compañero, tratar de guiar toda esa discusión en esa línea. Hay también pues se van desarrollando y se van fortaleciendo este tipo de habilidades, y en el mismo proceso pues se construyen los conceptos y, como les decía, se exploran los propios valores. Y estas teorías, igual como se platicaba ayer, tienen sus propios andamiajes teóricos, ¿no? Aquí hay una cuestión que también me llamó mucho la atención, que no había reflexionado en un primer momento. Borja Mikaiki, a quienes se remiten, por ejemplo, es a la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, de una manera muy peculiar también, o sea, visto desde una perspectiva filosófica, terminan retomando la hermenéutica más como una práctica de interpretación de textos que como la propuesta que tiene Gadamer, que es entender cómo es el ser humano, cómo es la realidad en general a partir de la hermenéutica. Entonces ahí ellos ya están haciendo también una interpretación muy interesante de estas propuestas filosóficas. Y lo otro que retoman es la experiencia significativa de John Dewey. Son como sus dos puntos como de base, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un cierto escepticismo de buscar estas experiencias que marcan la vida de los visitantes, ¿no? Es decir, les sirve justamente para poder hablar de cuáles son las dinámicas, cuáles son es parte del objetivo en realidad, pero una de las reflexiones finales que tienen es que buscar específicamente estas experiencias que marcan totalmente la vida de los visitantes se vuelve a veces contraproducente, ¿no? Porque se pierde de vista qué es lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Cuál es la riqueza realmente de estar dialogando frente a la obra de arte. Entonces ahí hay cierta ambivalencia, y antes de que lo olvide, con la misma hermenéutica de Gadamer, les decía, retoman la parte más práctica de eso, que es pues la interpretación de un texto. Aquí la obra de arte se convierte justamente en un texto, básicamente a ser leído, a ser también experimentado, y hay una dimensión que al menos en el conocimiento que yo mismo tengo de Gadamer y su hermenéutica está presente aquí, que no está presente en Gadamer, que es toda una dimensión colectiva, ¿no? Justo cómo refuerzan estar hablando, ¿no? Entre varias personas, estar a partir de sus propias experiencias, de sus propios conocimientos, con qué relacionan la obra, qué significado van encontrando, qué relevancia va teniendo para ellos y qué información se vuelve más importante. Ahí hay toda una dimensión justamente social,
colaborativa que no necesariamente está presente en la ontología, en la concepción del ser de Gadamer. Y en filosofía para niños, también tiene por un lado ciertas tradiciones filosóficas a las cuales se remiten y ciertas tradiciones pedagógicas, pero van retomando también algunos elementos muy concretos. Entonces, por un lado tenemos el diálogo socrático. Como les decía, se trata de estar hablando, de estar discutiendo un concepto filosófico en conjunto, pero la verdad es que hablando con otros colegas de filosofía, el diálogo socrático como se presenta normalmente es una de las cosas menos constructivistas del mundo. Es bastante sesgado, justo como Sócrates va llevando la discusión, y la manera en la que aquí se plantea es de una manera mucho más libre, mucho más de realmente poner atención a lo que está diciendo el otro, sí buscar contradicciones, sí buscar cuáles son ciertos puntos que no se han entendido claramente, pero sí, la dinámica de diálogo de Sócrates no creo que sea el mejor ejemplo para lo que sucede en filosofía para niños. Hay también toda esta tradición pragmatista de John Dewey y Charles Peirce del lado filosófico, pero también en cuestiones pedagógicas, ahí con Dewey teniendo como este lado doble. Y finalmente, bueno, retoman el constructivismo social de Vygotsky y de Piaget, una idea de este desequilibrio, ¿no? Justamente de cómo se logra, no de las etapas de desarrollo, porque de hecho, al menos por el tipo de procesos mentales que la filosofía para niños implica, pues contradice y pone en duda un poco que se tenga como esta estructura tan clara y tan marcada del desarrollo de los estados de desarrollo del niño y de los seres humanos. Entonces, justo creo que aquí tenemos podemos ver eso, ¿no? Cómo en estas dos teorías se utilizan varias, en estas dos metodologías se emplean varias nociones, pero hay en la práctica misma, que ya también lo estaba mencionando, ciertas articulaciones que son mucho más ricas y que nos hablan de otro tipo de procesos, ¿no? En primer lugar, lo que ya les mencionaba, dónde queda la filosofía, por ejemplo, en filosofía para niños, ¿no? Queda articulada como un material didáctico, pero el niño justamente experimenta, ¿no? O cualquier persona, ¿no? Lee eso, es el punto de partida justamente para que haga su propia investigación filosófica hasta cierto punto, ¿no? Para que haga su propio proceso en conjunto con sus compañeros. Entonces ahí hay una noción de experiencia que está bastante presente y que también la podemos encontrar pues bastante presente en la interpretación como experiencia, ¿no? Justo lo que termina sucediendo en los ejemplos que dan Burham y Kaiki es que ¿cómo se dice? No se trata justamente de experimentar las obras de arte, al menos en su caso solo a través de la vista, pero justamente a través de la observación experimentar qué es lo que hay en la obra y construir el significado de la obra, y también en colaboración, ¿no? También en este proceso colectivo. Entonces ahí surge ahí hay toda una noción de experiencia que creo que se remonta también en ambos casos a cierta tradición pragmatista del pensamiento norteamericano, y por otro lado tenemos pues una noción constructivista en ambos casos. La interacción con los objetos, ¿no? De alguna manera decirlo, es ligeramente distinta, pero en ambos casos tenemos pues esta idea de aprendizaje activo, de que quien aprende no es recipiente vacío sobre el cual vamos a llenarlo de ideas, sino que ya tiene
ciertas nociones, ciertas ideas previas, y a partir de eso es que se va construyendo como el resto del conocimiento, y que hay también también hay ciertas tensiones, ¿no? Recuerdo eso sí, también pláticas en ese momento de no caer totalmente en cuestiones subjetivas, ¿no? Un subjetivismo radical en el cual lo que yo pienso, independientemente de qué es lo que esté viendo, de qué es lo que los demás digan, pues es válido, ¿no? Y entonces ya no puedo decir nada. Hay un respeto por las ideas de los demás, eso sí, hay un respeto por los otros en ambos casos, pero hay un proceso de revisión y autorrevisión de las propias ideas a partir de lo que va diciendo los demás. Entonces tenemos también aquí una dinámica entre sujeto y objeto que se encuentra presente en ambas propuestas. Y dirán, tú me dijiste aprendizaje basado en objetos, y en qué momento va a llegar esto. Justo es ahorita, porque en ese acercamiento que llegamos a tener en algún momento, tenemos también esto que es pues principalmente aprendizaje universitario con colecciones de museos universitarios en muchos casos, que pueden manejarse de una manera u otra, pueden tocarse, pueden olerse idealmente, con una noción amplia de objetos, no únicamente obras de arte en este caso, sino objetos cotidianos, objetos históricos, y como les decía, pues con una carga multisensorial, pero que también plantea un proceso de investigación justamente de esos objetos, ¿no? A partir de cómo se va interactuando con ellos, se van planteando los mismos alumnos también en una actitud activa, ¿no? Hipótesis de cuál podría ser el uso de esos objetos, cuál podría ser su significado, ver qué nos dicen los materiales sobre el mismo objeto, con qué más se pudiera vincular fuera del objeto hacia otras líneas, y con la misma cómo fue hecho, ¿no? Leía también ejemplos con objetos no humanos, no producidos por seres humanos, objetos naturales, ¿no? Especímenes, un poco lo que mencionaba ayer Daniel, y ahí, bueno, cambian un poco, hay como muchas maneras de acercarse a eso, pero a partir de lo que les mencionaba anteriormente, se ven también estos puntos en común, estos puntos de encuentro teórico, ¿no? Teóricos y prácticos, porque entonces justo tenemos este elemento también constructivista de cuál es el papel que tienen los niños o los participantes en estos procesos, aquí los estudiantes o demás, y cómo se va dando este diálogo, cómo se va dando todo este proceso de intercambio de distintas posibilidades, de distintas ideas, para ir identificando, ir planteando justamente qué es este objeto, cuál es su significado. Y por otra parte, hay también en toda una presencia de objetos de información que nos da la pauta justamente de cómo también se va integrando en este proceso, ¿no? Ya sea a través de materiales, a través de documentos, en fin, toda una serie de materiales. Y aquí justo cuando investigaba ya un poco más de esto, recordaba un ejercicio que realizamos con Estela y con Eric en su momento en el Museo de Historia con el mural de Siqueiros, que justamente era una exploración del significado del mural, pero utilizando toda una serie de documentos, ¿no? Información sobre los personajes, información de la época, sobre Porfirio Díaz, sobre personajes revolucionarios, sobre la revolución misma, en fin, sobre Siqueiros, para indagar justamente el mural, tal vez aquí como objeto, no sé si, la verdad es que no platiqué más, pero en ese momento sí, como este objeto más amplio, que habría distintas posibilidades también de interpretación, ¿no? Y también como un trabajo colaborativo, ¿no? Pensándolo con profesores en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ya pensando a partir de, o sea, aquí tenemos
metodologías muy distintas que estaban dirigidas en un primer momento como con objetivos también muy distintos, y en el mismo proceso de experimentar con ellos, de estar jugando con algunos de sus elementos, de darles nuevas direcciones. Por ejemplo, lo que les mencionaba de filosofía para niños, integrándolo en el museo, pues significa ya no pensarlo en función, en un museo de arte, significa ya no pensarlo en función de las discusiones filosóficas necesariamente, o de estas novelas filosóficas, sino en un juego mucho más libre, de retomarlo para, ¿cómo se dice? Para retomarlo a partir de las obras de arte, ¿no? O sea, a partir de otro tipo de objetos, cuáles son esas preguntas filosóficas, y entonces sí hacer la indagación con estas características. Pero lo que hay de común en estas tres metodologías que les acabo de mencionar es que tenemos una cuestión, primero, de indagación, de investigación que está siendo realizada por los participantes, ¿no? Con toda una serie de planeaciones, toda una serie también de recuperar, investigar por parte de los mismos mediadores o educadores de museos o educadores, dependiendo de cuál sea el caso, y que en los tres la información es una herramienta más en determinado momento, pero también es un punto de partida, ¿no? En estos tres casos, y aquí voy a resaltar, por ejemplo, de Eugenio Echeverría, esta idea de la comunidad de diálogo, que no es llegar a una idea concreta, sino en esta misma exploración se pueden llegar a distintos puntos. Cada niño puede terminar con ideas ligeramente distintas de por qué un atardecer sería bello, ¿no? O en fin, como decir, una serie de cuestiones. Y lo mismo sucede con los otros procesos de indagación de la obra de arte, ¿no? Terminamos teniendo no necesariamente un significado único, sino que puede ser relevante y pueden construirse distintos significados de distintas maneras, pero que están en diálogo, y lo mismo sucede con el aprendizaje basado en objetos. Y aquí hay una dimensión que justamente es sociopolítica. ¿Por qué articular el espacio educativo dentro de un museo, dentro de una escuela de esta manera, ¿no? Creo que esta no es una preocupación tan presente en Burham y Kaiki, pero lo que les mencionaba, esta contemplación y este diálogo sobre las obras de manera colaborativa, pues refleja justamente, es un microcosmos de cierta manera de lo que sucedería, ¿no? O lo que se busca que suceda en la sociedad, ¿no? Lo que se busca de alguna manera reforzar, inculcar, vivir, y esto es a partir de la experiencia. Y esto es un punto que también le he dado un par de vueltas en distintos momentos, porque en determinado momento pudiera parecer que otras formas de trabajo serían más eficientes, ¿no? Para dar cierta información. ¿Por qué hacerlo de esta manera y no de otra, ¿no? Y aquí hay también esta idea de, tal cual, experimentarlo, vivirlo, hacerlo, y justamente de hacer como este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, en esta idea de horizontalidad que marca muchos de los procesos museísticos que hemos estado viendo, no creo que se logre totalmente, y ahorita voy a hablar un poco de los alcances también que esto puede llegar a tener, pero aquí también creo que hay toda una dimensión de cómo nos organizamos dentro del espacio que siempre vale la pena reflexionar y tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son? Perdón, me regresé. ¿Cuáles serían los alcances de esto? También, bueno, creo que puede sonar muy bonito, ¿no? Vamos a fomentar la democracia, vamos a fomentar las habilidades de pensamiento, vamos a hacer esta serie de ejercicios, pero también hay ciertos alcances, ¿no? Esto tampoco es todopoderoso hasta cierto punto, o sea, no lo es, sino que
cuáles son, por ejemplo, las condiciones que permitan que con distintos grupos tengamos este diálogo, ¿no? Y una condición básica era lo que mencionaba, el respeto al otro, ¿no? El respeto a las ideas que va planteando el otro, el respeto a los significados o las observaciones que va haciendo el otro, a las hipótesis que va planteando el otro para trabajar en conjunto. Entonces, si tenemos un grupo en el cual no hay justamente esta dinámica de respeto, es difícil realizar esto, aunque al mismo tiempo tratar de realizar esto pues permite fortalecer o ir estableciendo, fortalecer justamente esta serie de actitudes. Algo que también aquí hay como una serie de indagaciones, ¿no?, provenientes de distintas áreas, pero son a final de cuentas procesos de investigación colaborativos. Una pregunta que creo que es abierta para poder generar también luego estos puntos de encuentro y de experimentación es desde otras áreas qué tipos de indagación colaborativa se puede hacer. Es decir, desde la práctica artística, sé que hay como reflexión, desde la parte científica también, ¿no? ¿Qué procesos de indagación en conjunto con los niños se pudieran hacer? En fin, ¿no? Ahora sí que pensando en cada disciplina. Y algo que sí creo que es también un acercamiento muy racional, de alguna manera, aquí al fenómeno artístico, específicamente, que es como lo que he estado teniendo en mente la mayor parte del tiempo, pero también tenemos justamente este ir y venir entre lo que piensa una persona, las hipótesis que plantea, y no es que esté mal, pero también no es la única manera de experimentar una obra de arte. He tenido también en distintos momentos la oportunidad de tomar toda otra serie de talleres, toda otra serie de ejercicios en los cuales las obras de arte son activadas de otra manera, ¿no? Y se convierten más bien en un proceso de, no sé, es justamente un proceso de encuentro para dialogar y conocer a otra persona, ¿no? Y ahí no es todo lo que les acabo de mencionar, pues ni siquiera está en un segundo plano, pasa a un tercer plano, pero también son herramientas y son otro tipo de experiencias que no hay que perder, ¿no? Es decir, creo que en el trabajo museístico, ya para ir cerrando, no podemos limitarnos únicamente a una visión, y también tenemos que estar abiertos a toda esta diversidad de herramientas y de planteamientos que existen de cómo podemos, tal cual, experimentar obras de arte y toda otra serie de objetos que están presentes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Pasemos a las preguntas. Solo porque tenía la confianza con Francisco le empecé a enseñar mi celular con el tiempo. No lo vamos a hacer con los demás. Pero creo que no quiero quitar más tiempo de preguntas y solamente quiero compartirles dos cosas que vienen mucho a mi mente. Bueno, de entrada creo que esta conferencia nos permite como hasta unir muchos de los puntos que veíamos ayer, ¿no? Cómo acercarnos al público, de qué manera plantear estrategias. Creo que también deja muy claro el entender al público como centro para entender cómo detonar todo lo demás. Vamos, una vez que está el discurso expositivo, cómo pensamos el discurso para el público, ¿no? Y al final creo que es un poco el tema central realmente del coloquio y que nos mueve a todos. Sin embargo, también de pronto esta parte tan teórica que sin duda es necesaria, a mí personalmente, pero estoy segura que muchos de ustedes lo comparten, me deja con más dudas que con certezas, en el sentido de cómo aterrizo esto para llegar al público, cómo de verdad llego al público de la mejor manera y bueno, corrijo, a los públicos, porque no hay uno, ¿no? Si pudiéramos atender de manera personalizada a cada uno sería lo ideal, es completamente inviable. Sin embargo, creo que algo que complementa mucho esto y que seguramente lo veremos a lo largo de las ponencias es hablar de un programa
continuo, consistente de formación de públicos que no solamente se quede en actividades complementarias, en el detonar experiencias o aprendizajes o procesos de desarrollo de habilidad de pensamiento en los visitantes, sino que se convierte en un proceso continuo de la formación del público. Creo que a veces, en algún momento a todos nos ha pasado que desarrollamos alguna actividad partiendo de que es el público que ya viene al museo, pero a lo mejor es la primera vez que se acerca al espacio, a un espacio museal. Entonces, creo que de la mano de todas nuestras actividades siempre debe de ir este pensamiento también un poco pues colateral, ¿no? O simultáneo de pensar constantemente en la formación del público, de los públicos, y así como no pensamos en el visitante como alguien en blanco, tampoco pensemos que va a entrar directamente a este proceso de desarrollo de habilidades de pensamiento, porque quizás es la primera vez que se acerca al espacio y nos puede salir muy bien y va a regresar, o nos puede salir muy mal y lo vamos a espantar. Entonces, nada más creo que es algo que complementa el tema de Francisco y el de todos, el pensar siempre el proceso de formación de públicos constante, ¿no? De la mano de todas nuestras actividades, exposiciones, desarrollo incluso de espacios museales nuevos, es pensar en cómo vamos a hacer que regresen, que se interesen, que no solo vengan al nuestro y que vayan a todos los demás, ¿no? De nuevo, no es mi ponencia, son muchos temas que de pronto me brincan y que quiero compartir, y más bien abrimos el espacio para sus dudas. Tenemos un muy breve momento, pero si tienen alguna pregunta, también el público virtual, estamos al pendiente. Tienen que ser muy breves. Si no, nos va a comer el tiempo. Hola, gracias. Gracias. Es que me llamó la atención que enfaticen tanto las habilidades de pensamiento. Entiendo, yo estudié a John Dewey, pero más bien estudié y trabajé con Maxine Greene, que me imagino que lo ubican, que es discípula de John Dewey, y ella es más cercana, yo soy estetóloga de licenciatura, entonces ella es más cercana al tema de la percepción, y les quería compartir y preguntar qué piensan ustedes de eso, porque yo siento que entre percepción y pensamiento la distancia hay una distancia cognitiva que no es menor. Entonces, yo siento en lo personal que el encuentro con obras de arte y la experiencia estética más bien debe intentar, y eso es lo que comparto con Greene, bueno, sí, yo con ella, no ella conmigo, porque ella es máximo, bueno, se murió, pero me refiero a su trabajo, que hay que enfatizar más bien en el tema de la percepción, con mayor razón, y como les contaba, o sea, la percepción es inicial, es sensorial, el componente intelectual puede ser muy pequeño, el pensamiento es más bien intelectual. Yo siento que el pensamiento es un momento posterior. Entonces, por eso entonces les quería preguntar si ustedes concuerdan con eso. En lo personal, yo siento que desafortunadamente es algo que parece simple, pero que en la actualidad urge, porque estamos perceptualmente cada vez más discapacitados con el tema de la tecnología, en el sentido de que las personas, no solamente los niños, incluso hay adicción a la pantalla del celular en personas de tercera edad, están por eso perdiendo la habilidad de tener una percepción profunda, concentrada e impactante con cosas que no sean la pantalla de un celular. Entonces siento que en ese sentido también hay un desafío importante de los museos, y quería saber qué piensan ustedes de ese primer estadio, del estadio perceptual. Gracias. Quiero primero agregar un poco a lo que mencionaba Ana Paula, porque justo mencionaba una parte de los objetivos por ¿cómo se dice? Porque justamente a partir de qué es lo principal que tenemos en cuenta, también creo que se vuelve importante recalibrar y reconsiderar todas las herramientas que se tienen en determinado momento. Entonces, justo a veces todo esto, ¿no? O sea, todo este trabajo que realizamos en determinado momento, pues hay que reconsiderarlo totalmente, o a veces hasta dejarlo a un lado, para realmente poder atender las cuestiones o el punto donde se encuentra el público, ¿no? Y ya si se puede, tal vez llegar como a un punto intermedio entre lo que habíamos planeado originalmente, o a veces no, ¿no? O sea, realmente ahí hay toda una variedad de
de posibilidades. Entiendo hasta cierto punto, justamente, ¿no? Como esa concepción como de la percepción, como algo totalmente sensorial, aunque creo también normalmente esa percepción, más bien yo me inclinaría más justamente a una escuela un poco más social, ¿no? O sea, que justamente esa percepción ya va cargada con toda una serie de asociaciones, ideas, conceptos, ¿no? Entonces ya desde ahí se puede ir trabajando, ¿no? No es, justo creo que lo que muchas de estas teorías también nos permiten es aislar ciertos elementos para poder identificarlos, pero en la realidad y en la práctica están justamente mezclándose y yendo de un punto a otro. Entonces a veces sí hay como cierta, ahora sí, cierta experiencia sensorial inmediata que nos da cierta información y luego eso se va trabajando, ¿no? Y se va avanzando. Pero hay veces que tenemos ciertas ideas previas que ya están configurando cuál es esa percepción que vamos teniendo y cuál es el significado de esa percepción. Entonces es complejo, en pocas palabras. Sí, sí. Bueno, Ay, perdón, no, rápido. Bueno, esto va a estar rápido, está imposible porque son temas. Inténtalo, Hatsiri. Sintetiza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, pero a lo que voy es que, bueno, muchas gracias por el ejercicio que hiciste, ¿no? Porque son temas complejos. Es decir, uno lee los textos que citas, pero ya como desarmarlos, ¿no? En su andamiaje teórico, pues sí son más complejos. Y lo que pasa es que yo, más que preguntarte, siempre tú y yo estamos como en ese diálogo, a ver tú qué piensas. Por un lado, ahí estamos develando la tradición anglosajona, ¿no? Desde la psicología cognitiva, que es donde ellos se centran. Y su tradición que se repite es con John Dewey, ¿no? O sea, él es como su santo patrono. Y lo interesante es que, bueno, el otro autor que sería interesante indagar en otro momento, si quieres, tú y yo ya lo hemos conversado, es cómo todas estas propuestas de Dewey y desde el constructivismo, ¿no? Y desde la psicología cognitiva y todo, por un lado está pues todo Project Zero, ¿no? Y me acordaba me hiciste acordar cuando daba visitas guiadas de todas las rutinas de pensamiento, más allá de la traducción que se hizo aquí de Ventanas del Conocimiento, más bien como un montón de más de herramientas como muy concretas, ¿no? Que tiene Proyecto Cero. Y por el otro lado, toda la propuesta igualmente teóricamente densa, que es muy interesante y que a mí me fascina, pero también como muy práctica, pues de George Hein, ¿no? O sea, a lo que voy es que justo yo ayer preguntaba, estamos proponiendo un museo constructivista, dejamos de lado a los autores, ¿no? Porque ahora todo el mundo retoma la mediación, pero pues no retoma a Vygotsky, ¿no? Que ahí está. Y viene el compañero de ciencias y él se posiciona muy claramente pues desde el museo constructivista, ¿no? Sí, sí. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál sería como nuestra siguiente como reflexión? Entonces, lo que propone Hein, que tú conoces muy bien, es todo lo que nos explicaste, a lo mejor por el tiempo y todo, está centrado como al individuo, pero en comunidad, en el diálogo, frente a una obra de arte, ¿no? Entonces, lo que Hein refuta, bueno, no refuta, propone, que eso es lo que yo quisiera conversar con todos ustedes y contigo, es que cuando entramos a una exposición no estamos frente a una obra de arte, estamos frente a la interpretación curatorial de ese conjunto de obras que dialogan entre sí y que George Hein dice entonces las exposiciones es una narración, una de tantas, ¿no? Maneras de ver el mundo desde la ciencia, la arqueología, el arte, lo que tú quieras, y los objetos que están ahí están en relación. Entonces, de repente ciertas metodologías como la de Kai Kai, como la de Filosofía para Niños, y sobre todo porque conozco tu trabajo, ¿no? Que lo has expuesto y que te he leído, hacen como esta separación del objeto dentro de una narrativa que en sí misma, esa sería como nuestro gran reto de trabajar con los públicos, de la narrativa completa de la exposición, ¿no? Que se está proponiendo y que tendríamos que desmontar, desarmar y conversar. Ese es uno. Luego, la otra, ya para cerrar, dije aunque síntesis, ¿no? Es que de repente hemos
visto y seguimos viendo la influencia de la tradición anglosajona tan fuerte en nuestra propia práctica, en nuestras lecturas y en nuestros autores que elegimos, ¿no? O sea, Hooper Greenhill, George Heine, nos leemos a Dewey directo, a Vygotsky, pero también nos leemos cómo lo revisan Kai, y así nos podemos seguir con un montón de autores, ¿no? Pero dejamos de lado, y por ahí se retomó en algún momento, y no ha sido tan fuerte, toda la influencia de Freire en nuestra propia práctica, ¿no? Desde Latinoamérica. Que eso, si lo revisamos de la propuesta de educación museal de los brasileños, bueno, ese es su dios, ¿no? Así, Dewey y Freire. Plus ultra. Exacto. Entonces, mi pregunta, que podemos seguir conversando en estos días, es, en estos momentos en que estamos, que pocos espacios para debatir justo los marcos teóricos de nuestra práctica, ¿no? Con los autores que ya hemos leído y conocemos, de hecho la propia Adriana también, pues ayer nos presentaba todo su marco teórico y totalmente, ¿no? La tradición anglosajona está ahí. ¿Qué podríamos pensar y qué podríamos empezar a proponer desde nuestro horizonte latinoamericano, mexicano? Propuestas mucho más de la educación, ¿no? Uh-huh. Que tendrían que involucrar los contextos históricos y sociales desde donde se producen las narrativas curatoriales y que tengan que ver hasta con las propias tensiones, ¿no? Al interior de nuestros museos, que ayer lo vimos, ¿no? O sea, como los compañeros de curaduría así dijeron, a ver, espérame tantito, ¿no? Y los de educación respondimos. Entonces, ¿dónde queda nuestra tradición desde la propuesta de la nueva museología, por ejemplo, ¿no? Desde autores que casi no escribieron, como Lacouture o el mismo otros tantos museólogos, cómo permean nuestra práctica hasta ahora y cómo podríamos ir haciendo estas vinculaciones de la tradición anglosajona tan fuerte que tenemos, ¿no? Con algunos ecos de Freire y con los propios ecos de nuestra tradición latinoamericana en nuestra propia práctica. Bueno, ya sé, ya es una investigación de años, pero bueno, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero bueno. Perdí la primera parte. La primera parte que seguimos. Era para recordar a Heine y como esa parte de no el objeto individual, sino la narrativa curatorial y las relaciones entre los objetos artísticos o de las obras de arte que están ahí, y cómo estas metodologías, incluso tú mismo estás diciendo cómo trabajo frente a una sola obra, cuando en realidad tendremos que estar trabajando con todo el conjunto, ¿no? Pero creo que ahí justamente, y es algo que me llama de esta tradición justamente pragmatista, con varias características, es que justamente parte de esta idea como de investigación en conjunto, ¿no? Y creo que ahí se abren varias posibilidades también de cómo pensar el abordaje de estos temas curatoriales, que muy brevemente ahí hemos hecho también como un trabajo, por ejemplo en el Museo Sumaya, de con esta amplitud de la colección, con esta diversidad de líneas que existen, cómo activar distintas líneas y generar esas indagaciones básicamente sobre algún tema a partir de las obras de arte, ¿no? Entonces ahí creo que hay toda una serie de herramientas como para hacer eso, ¿no? Y que a final de cuentas todos estos autores están compartiendo el mismo horizonte, porque también con Heine vamos a encontrar justamente a Dewey ahí como referente. Y ya luego con la parte latinoamericana, ahí también creo que se ha estado haciendo un trabajo, pero también justo la parte latinoamericana creo que permite una crítica también bastante interesante y muy necesaria a a varias formas de trabajo, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo muy concreto ahorita, ya para cerrar, tenemos a Filosofía para niños, ¿no? Que tiene esta idea de democracia. Hay algunos textos que justamente mencionan a Freire como punto de referencia, pero el horizonte de Freire con la idea de liberación implica procesos muy diferentes justamente a lo que Filosofía para niños hace. Entonces, hay también algunos autores latinoamericanos que han retrabajado Filosofía para niños pensando ya en este horizonte de liberación, que ahorita me van a disculpar, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero entonces creo que lo que se vuelve importante aquí es justamente nosotros mismos tener claros
justo como cuáles son estos principios que tenemos en cuenta, ¿no? Para a partir de eso entrar en diálogo y en diálogo crítico con las distintas metodologías, que también muchas, que era como el fenómeno que me llamaba la atención, es cómo se conjugan en determinado momento, pero también cómo en distintos puntos nos llevan a caminos muy diferentes. Y si tomamos, creo que, por ejemplo, esta idea de diálogo, esta idea de comunidad de diálogo, o esta práctica de comunidad de diálogo, se puede o se está relacionada con otro tipo de procesos educativos, ¿no? Que tal vez encontraríamos en ejercicios que vienen de Freire, pero no van a llegar justamente a cuestionar los puntos de partida del mismo diálogo, ¿no? O sea, la escuela misma, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos? Eso no llega tanto para transformar justamente eso, que Freire sí lo tiene. Entonces son puntos que justamente creo que de repente podemos agarrar, y creo que eso sucedió, estaba pensando en eso con Filosofía para Niños, podemos agarrar a toda una serie de autores, ¿no? Pero realmente cuáles son esos puntos de encuentro y dónde tenemos justamente que dejar de lado conscientemente ciertos elementos a partir de la práctica y de los principios que estamos ejerciendo como parte de esa práctica, ¿no? Que creo que la idea de horizontalidad es un eje que une pues distintos ejercicios museológicos. Entonces tenemos que pasar a la siguiente mesa porque ya nos extendimos. Muchas gracias nuevamente y te doy el micrófono, Ana. Yo sé que siempre hace falta tiempo en estos encuentros, coloquios de dialogar, de conversar, pero bueno, también tenemos un programa nutrido que nos va a dar muchas más ideas y más de qué dialogar y pensar. Ya encontraremos el espacio quizá en la hora de la comida, al finalizar, como ayer nos quedamos varios debatiendo. Sin embargo, por ahora, a nombre de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, agradecemos a Francisco Antonio Escorza Espinosa por su ponencia, Encuentros teóricos y experimentos en metodologías de mediación. Y pues muchas gracias por compartir justo con nosotros. Vamos a continuar en 2 minutitos con la siguiente ponencia y bienvenidos a los que se fueron integrando durante este momento.